Cuando salimos de El Salvador fuimos a un lugar donde estaba lleno de pinos, pero estaba súper frío cuando se supone que debe estar bien bonito el clima. Y luego, cuando estábamos en camino en las patrullas nos tuvimos que esconder como en unos cactus. Y todavía cuando llegué acá todavía tenía como que las espinitas así metidas en mis piernas. Y bueno, aquí cuando fue el proceso ya de migración que pudimos llegar hasta acá. No, mija, Bolivia. El Salvador. Somos del agua. Y voy a devolver todo. Pon la estrategia y se vale chepear. ¿Y Cáceres muestra su imagen? Me quedo con eso. Una imagen con la que te sientas identificada. Pero quédatela. Oh, ustedes lo pueden quedar. Esa es la que te izquierda. Yo me identifico con esa foto porque cuando tenía 11 fue cuando mis papás decidieron traerme. Y, o sea, pasamos el río, pero yo estaba toda mojada con mi mamá y todo. Y nos llevaron donde hacen todo ese proceso de tomar tu información y todo eso, y nos metieron a un cuarto frío. Y estaba súper mojada y solo no nos dieron nada para cubrirnos. Y tampoco nada de comer. Teníamos sin comer casi todo el día. Mi mamá llevaba un suéter y se lo quitó y me lo dio a mí. Pero aún así estaba todo húmedo. Y fue súper duro. Estuvimos una noche entera. La mantita. Yo solo con 11 años no me preocupaba tanto por mí, sino que por ella. Porque ella era la que se tenía que hacerla fuerte. Ella trataba de que yo me durmiera un poco, pero yo no podía por el frío y toda mi ropa estaba pegada en mi cuerpo. Ella lo que había hecho era que me había escrito el número de mi familiar acá, tenía como una cochera, y ella lo quiso para escribirme el número ahí por cualquier cosa. Y estuvimos ahí casi todo un día y toda la noche siguiente, y luego nos separaron. Nos llevaron a la perrera y me separaron de ella se la llevaron a otro lado, y a mi otro lado yo no sabía qué iba a pasar. Luego solo estaba la colchoneta en el suelo y nos dieron un pedazo de plástico para que nos cubriéramos y poder dormir. Estuve durmiendo así un rato lo que pude. Luego solo llegó un hombre y nos dio una manzana a cada uno de los que estábamos ahí. Tenían a todos separados, más en un lado hombres y los niños, hasta los niños más pequeños que yo, sin sus papás. Y si había alguien un poco mayor, él se acercaba al niño pequeño y se quedaba con él. Luego de eso me sacaron y me dijeron que me podía bañar, solo a mí y a los niños, no a los adultos. No supe nada de mi mamá. Estuvimos ahí pasados unos 2 días y hasta que al final solo llegó un señor, me sacó, y cuando estaba haciendo fila vi a mi mamá del otro lado, y cuando subieron a un bus y nos llevaron a un lugar donde están todos, ya solo mamás, hijas y todo eso, hasta que mi papá pudiera sacarnos de ahí. Estuvimos ahí aproximadamente un mes quizás, y mi mamá podía hablar con mi papá quizás unos 10 minutos solamente, y era una vez a la semana, y solamente era con el dinero con el que teníamos. Entonces casi no podíamos hablar mucho con él y no teníamos conexión con nadie. Y mi mamá solo trataba de darle información a mi papá, y hasta que pues por fin estábamos muy preocupadas, ya que no sabíamos si íbamos a quedarnos o nos iban a regresar, ya que mi papá decidió traernos porque estábamos recibiendo amenazas de muerte, más y yo, porque yo estudiaba un poco lejos de casa. Desde pequeña yo agarraba el transporte público
pero habían aras y se me acercaban mucho y me decían cosas. Hasta que, como no les hacía caso, mandaron a mandar notas de muerte a mi casa y que decían que sabían hasta con la ropa que dormíamos. Y todo eso era demasiado. Luego cuando pudimos, pues ya decidieron mi papá traernos por eso. Y creo que por eso me siento identificada con esta nota. ¿Otra vez? Entonces, respiremos porque es difícil, porque es complicado, pero también lo superamos. Entonces es una historia también de fuerza, es una historia de resistencia y es una historia que contamos todos los migrantes. No sé, como que me siento un poco desahogada, creo, porque a pesar de todo eso han pasado ya 8 años casi 9, y aún con mi mamá casi que tuvimos la misma historia, pero aún así no hablamos de eso. Y cuando llegué acá, pues nunca hablé de eso con mis amigos tampoco. Es algo que solo como que yo misma me lo sé. Bueno, porque me sentí muy identificada y creo que más fue porque pues no conozco a nadie, casi solo a Carla y a Cris, y creo que por eso me dio más como el compartir y no sentir como que las personas que me conocen me decían, lo siento mucho, y todo eso de compasión. Y cuando Andrés compartió su historia, creo que tenemos algo similar en eso. Y yo no sabía de ella. Casi nunca hemos hablado de ese tema. Como que hablamos más como sobre las demás personas, que es lo que ellos han pasado, pero no sobre nosotros mismos. Ahorita mi major es Social Science and Health Option. Y estoy en Brookdale, casi a punto de graduarme. Ya solo 2 clases más que planeo tomar en el verano y no tener que ir el próximo semestre. Todo eso pues solo se lo agradezco a mis papás. A pesar de todo lo que pasó, pues ellos solo lo han hecho por mi bien, y que en forma de estudiante es como yo les puedo empezar a lo agradecida que estoy. Poder tener mi propia casa acá, poder arreglar mi situación migratoria y poder viajar a El Salvador a ver a mis abuelos, porque ellos son como mis segundos papás. Justamente crecí con ellos, pues me gustaría mucho volverlos a ver, porque cuando mis papás no estaban, pues eran ellos. Lo que más quiero es volver y darles un abrazo que no les pude dar al pedirme, ya que nunca me despedí de nadie, ni siquiera de ellos.